Estamos reunidos aquí esta tarde para celebrar esta misa en honor de la Virgen María bajo el nombre de la Santísima Virgen de Copacabana. El Evangelio que acabamos de escuchar es la continuación de los 2 días anteriores. La parábola de los trabajadores de la viña concluye con la afirmación: así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. En esta frase se conecta con las últimas palabras del Evangelio de ayer. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Al joven rico Jesús le había hecho notar que uno solo es el bueno. Las palabras finales del dueño frente a los trabajadores de la primera hora suenan así: o vas a tener envidia porque yo soy bueno. La envidia es sin duda el más venenoso de los pecados mortales. No solo los envidiosos detestan a los otros porque lo que tienen, sino que se detestan a sí mismos por no tenerlo. Estos trabajadores reciben el denario estipulado, pero al ver el trato tan generoso que han recibido los últimos, se sienten con derecho a exigir más. No aceptan la igualdad. Esta es su queja: los ha tratado igual que a nosotros. En esta parábola, el dueño de la viña hizo cosas sorprendentes que no acontecen en el día a día de la vida de los oyentes de Jesús. Son muchas las cosas de la vida que nos sorprenden y escandalizan. Imagínase un feligrés de toda la vida que colabora en miles de asuntos de la parroquia y llega un nuevo y el párroco le da más confianza y responsabilidades que a él. Qué falta de consideración y respeto con los de siempre. Nuestra primera reacción ante muchas situaciones de la vida es gritar: no es justo. Y tenemos razón, vivimos en un mundo de injusticias. Todos somos víctimas de la injusticia humana. Esta parábola nos sorprende y escandaliza. Los trabajadores de la última hora reciben el mismo dinero que los que trabajaron todo el día. Estas son cosas que nos suceden en el mundo real. En nuestro mundo de hoy hay explotaciones y a veces uno no recibe lo que se merece. Pero aquí Jesús está hablando del reino de Dios. Aquí estamos en el mundo de Dios, que es también el mundo real, el mundo de los hijos de Dios. Dios no es un juez sin entrañas. Dios es un Padre siempre generoso, siempre sorprendente, siempre extravagante. En esta parábola, nuestra mente humana sospecha injusticia, en tanto que el corazón de Dios ve solo una oportunidad de ser generoso. Dios recompensa a todos los que lo buscan con un corazón sincero. El amor grande y el perdón generoso de Dios en esta parábola y en la vida real
es todo corazón. El dueño de la viña responde a los trabajadores de la primera hora con estas palabras: ¿van a tener envidia porque yo soy bueno? Esta frase recoge la enseñanza principal de esta parábola. Según Jesús, hay una mirada mala, enferma y dañosa que nos impide captar la bondad de Dios y alegrarnos con su misericordia infinita hacia los demás. No resistimos a creer que la justicia de Dios consiste precisamente en tratarnos con un amor que está por encima de todos nuestros cálculos. Si al joven rico que siempre ha observado la ley, Jesús le pide un salto de calidad, lo mismo nos pide a todos sus seguidores deseársenos de nuestros propios juicios fundados en cálculo exactos, para gozar de la bondad de Dios y de la sobreabundancia de su gracia. Al final de la jornada, al final de la vida, no cuenta nuestras obras, sino la gracia de Dios. El denario de la vida eterna, la salvación, es don de Dios. Que nadie se presente ante Dios con méritos o derechos adquiridos. Todos somos acogidos y salvados no por nuestro esfuerzo, sino por su misericordia insondable. El ejemplo de nuestra mamita, la Virgen de Copacabana, debe ayudarnos siempre a darse cuenta de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es pura gracia de Dios. Somos siervos del Señor a ejemplo de la Virgen María. Que su ejemplo nos ayude en nuestra vida cotidiana a darse cuenta de eso, que no es nuestro esfuerzo, nuestros méritos que acercamos a Dios, sino por pura gracia de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén.